Ya nuestra pediatra está acá, María Elisa de Juanes, y vamos a hablar en pediatría de qué es la tosferina. Buenos días, bienvenida a la cocina de Ají. Hola, ¿Qué es la tosferina? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la tosferina es una enfermedad causada por una bacteria llamada Bordetella pertussis que es una infección que tiene varias fases, la primera, segunda y tercera fase. En la primera fase puede iniciar como un resfriado común, estornudos, secreción nasal, ojos llorosos, algún tipo de malestar, fiebre de baja intensidad, y que luego en la segunda etapa pues empieza a aparecer con esta tos, una tos en excesos, una tos convulsa. En la segunda etapa. En la segunda, como dice, en la segunda fase, o sea, en la fase claro, más leve, y ya luego pues empieza a avanzar la enfermedad y se puede complicar pues con una tos persistente que puede durar incluso en varias semanas. ¿Por qué es tan importante la infección por tosferina o por Bordetella pertussis? Es una enfermedad que pues produce tos en exceso. Es una enfermedad que existe desde hace muchísimo tiempo y más o menos desde la década del 40 pues existe una vacuna que lo que ha ido pues disminuyendo las complicaciones o la gravedad de los casos. Entonces, esta es una enfermedad que, bueno, la mayoría de los casos puede tener una evolución benigna o una evolución asintomática o más que nada insidiosa sin llamar mucho la atención, pero en niños pequeños es donde radica su importancia. ¿Por qué? Porque en menores de un año, que la mayoría de ellos todavía no han completado su esquema de vacunación, puede producir tos en exceso, tos convulsa, los niños pues se quedan sin aire, y en bebés mucho más pequeños incluso pueden presentar apneas o pausas al momento de respirar, con disminución de la oxigenación y con complicaciones tan graves como la muerte del niño. Oh, y esto radica precisamente por esto, es la importancia de la vacunación. Y esto en el marco de la noticia que hubo recientemente, donde hubo alrededor de 80 casos en la comarca, en grupos indígenas, con la muerte de 9 bebés. Entonces, esto ocurre cada cierto tiempo. ¿La muerte de los 9 bebés tenía que ver con la tosferina? Bueno, no tengo la información como tal, pero de acuerdo a cómo se informó, pues estaba relacionada o se sospechaba que podía ser secundaria a tosferina. Sobre todo es un grupo que está en áreas de difícil acceso. Probablemente muchos de estos grupos no han sido vacunados, y lo que es los alrededores de este bebé, no solo porque la infección se puede transmitir de niños a niños, de adultos a los bebés, porque estas personas pues pueden ser portadoras. Si estas personas tampoco tienen sus vacunas completas y no han hecho sus controles de salud, y estos bebés no han sido vacunados, pues la probabilidad que estos niños hayan contraído una enfermedad por tosferina y además hayan fallecido, pues siempre es alta, ¿no? Pregunta, doctora, cuando hablamos de este tipo de enfermedades, ¿usted me podría decir si esto tiene que ver con virus o bacterias? La Bordetella pertussis es una bacteria. Esto es una infección bacteriana que puede ser prevenida por vacunas. Nosotros nos aplicamos para esta infección en particular 5 dosis. La primera dosis a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, al año y medio, a los 18 meses, y un refuerzo entre los 4 y 6 años. En los primeros 5 años de vida del niño tenemos 5 dosis que protegen al bebé contra pues la tosferina. Luego, en adolescentes se coloca nuevamente un refuerzo, y en cada embarazo se recomienda vacunar a la madre. ¿Por qué? En cada embarazo que tenga la mujer. En cada embarazo, durante el tercer trimestre, a partir de las 27 semanas, se recomienda vacunar a las embarazadas. Porque generas los anticuerpos que van pasando a través de la placenta hacia el bebé, y en cierta forma le confieres lo que es una protección al bebé. Es la estrategia pues capullo, ¿no? Claro. Como un capullo envuelves al niño, ya que la madre y todo el entorno, los cuidadores, los abuelos, el padre, que sus hermanitos pues tengan sus vacunas completas. Yo no recuerdo estar embarazada y que me pidieran o que me recomendaran alguna vacunación. Bueno, pero esto es más o menos es más o menos reciente, o sea, es una recomendación. Sí, por eso le digo, no. Hace 7 años no recuerdo que estando embarazada me recomendaran algún tipo de vacuna. Igual con mis hijas tampoco me recomendaron en ese momento, pero cada vez es más fuerte la recomendación de vacunar. ¿Por qué? Porque se empieza a perder esa inmunidad en los adultos, y los adultos pues podemos ser portadores asintomáticos. Podemos tener dentro de nuestro sistema esta bacteria, pero a nosotros no nos va a hacer daño más allá de una tos persistente de varias semanas, pero en realidad no llegamos a tener complicaciones graves. ¿Puede usted ayudarme un poquito y explicarme
cuál es la diferencia de cuando utilizamos la terminología virus y bacteria, porque mucha gente, por ejemplo, dice, ay, me siento mal, me tomo algo contra el dolor y me tomo unos antibióticos, porque en la farmacia me los venden sin receta. Claro. Y esto, pues, yo creo que es importante La saberlo. mayoría de las infecciones, sobre todo en los menores de 5 años, van a ser virales. Los virus, por su propia característica, los virus, pues, no sé si pudiera decirlo así, no son bacterias. Claro. Y ellos pues tienen una evolución que no requiere un tratamiento del germen en sí. Okay. Por ejemplo, virus, influenza, parainfluenza, enterovirus. Resfriados comunes que generalmente son pues de curso benigno y más allá del control de los síntomas no requieren un tratamiento. No. Los virus no se tratan con antibióticos. Los antibióticos son específicos para las bacterias, para las infecciones bacterianas. Un estreptococo, un hemófilus, unas bacterias atípicas. La Bordetella pertussis también es una bacteria que requiere antibióticos. De no tratarse con antibióticos, pues la enfermedad sigue progresando y puede complicarse. Normalmente con los virus las enfermedades pues no llegan a complicarse como tal. Entonces no requieren pues un antibiótico. Claro. En todo caso, un virus que requiriera algún tratamiento con medicamentos, se utilizan antivirales. Pregunta, ¿cuál sería el procedimiento, por ejemplo, cuando llega una persona al consultorio y usted como doctora tiene sospecha de que del niño o la madre tiene tosferina? ¿Qué se hace? Bueno, si hubiese la sospecha, en primer lugar, la sospecha pues es clínica. Se le puede iniciar tratamiento con antibióticos si hay una clara sospecha clínica, ya que pues el tratamiento es el indicado. Y en casos de alta sospecha se puede realizar pruebas que el examen lo confirmaría. El examen, hay pruebas en sangre, pero también las pruebas más comunes que utilizan son pues cultivos de secreciones nasales, ya sea un aspirado nasal con solución salina o un hisopado nasal para aislar la Bordetella pertussis y confirmar el diagnóstico. Pero normalmente con la clínica es bastante sugestiva y se le inicia tratamiento y el niño generalmente responde. Importante que el tratamiento se realice realmente en las primeras 2 semanas. Ya después de la tercera semana lo que hay son las complicaciones, pero ya la bacteria, como quien dice, en sí ya no va a responder al antibiótico porque ya pasó, como dice, llegó, pasó, hizo su estrago y se fue. Pero las complicaciones pues se quedan, las secreciones, la tos, la incapacidad pues para oxigenar adecuadamente y lo que se da pues el tratamiento de sostén hasta que el niño evolucione. Claro que sí. Interesante tema, señores. Hablando entonces con nuestra pediatra María Elisa de Juanes sobre lo que es la tosferina, tratamiento y todo lo demás. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.